Me gustan los humanos. Bueno, creo que debería decir que me gustaban los humanos. Sé que puede sonar extraño viniendo de mí, después de todo, he pasado prácticamente toda mi vida evitándolos, pero cuando vives entre ellos durante suficiente tiempo aprendes algunas cosas. Los humanos son criaturas bastante raras. Construyen enormes refugios para protegerse del frío y después abren agujeros en las paredes para que entre el aire, guardan comida durante días para después tirarla, se meten dentro de cajas gigantes con ruedas para desaparecer durante horas y regresar exactamente al mismo lugar y, por algún motivo que todavía no comprendo, algunos sienten la necesidad de gritarnos cuando caminamos sobre sus techos. Aunque tengo que reconocer algo, su comida es buena, muy buena. He comido pájaros, ratones, insectos y alguna que otra cosa que probablemente no debería haber comido, pero nada supera esa cosa húmeda que viene dentro de pequeñas latas. No sé qué le hacen y no quiero saberlo, solo sé que está buena. Por eso aprendí bastante rápido qué humanos convenía tener cerca. Los que caminan lento y tienen el cabello blanco suelen ser buenos. Los más pequeños son complicados, algunos quieren acariciarte y otros creen que perseguirte mientras gritan es una excelente manera de demostrar afecto. Y los que son adultos, bueno, con ellos nunca sabes. Algunos te ignoran, otros te dejan comida y otros te espantan si te acercas demasiado. Aprendes a diferenciarlos y yo creía que era especialmente bueno haciéndolo. Viví casi 4 años en las calles. 4 años pueden no parecer demasiado para ustedes, pero para un gato es suficiente para aprender algunas cosas. Sabía cuáles de esos lugares donde los humanos se reunían para comer dejaban grandes bolsas llenas de comida afuera durante la noche, sabía en qué tejados podía dormir sin que apareciera un perro, sabía cuáles perros ladraban solamente para hacerse los valientes y cuáles realmente intentarían atraparme. Sabía qué calles cruzar, qué humanos evitar, dónde esconderme cuando llovía y, sobre todo, sabía cuando algo olía mal. Ese era mi mundo, no era una vida perfecta, pero era mía, hasta que apareció él. Lo conocí durante una noche de lluvia. Odio la lluvia. No sé si todos los gatos pensamos igual, pero si alguno dice que disfruta tener el pelaje empapado, probablemente está mintiendo. Llevaba horas buscando algún sitio seco, los mejores lugares ya estaban ocupados, y meterme debajo de esas cajas gigantes con ruedas nunca me ha gustado. Esas cosas pueden despertarse sin avisar, y he visto a varios compañeros no volver a levantarse después de cruzarse con una. Así que terminé refugiándome debajo de una pequeña estructura frente a uno de esos enormes refugios donde viven los humanos. Estaba mojado, tenía hambre y probablemente olía horrible cuando se abrió la puerta. Mi primer instinto fue correr, siempre es mejor correr primero y descubrir después si era necesario, pero el humano no hizo nada. Era un hombre, grande, era un humano adulto, al menos comparado conmigo. No sabría decirles cuánto tiempo llevaba vivo. Los humanos cambian mucho conforme pasan los años y nunca he sido bueno calculándolo. Se quedó mirándome y yo lo miré. Él dio un paso y yo retrocedí 2, perfectamente equilibrado. Entonces desapareció dentro de su refugio. Pensé que eso sería todo, pero volvió. Traía comida. La puso cerca de mí y regresó adentro. Eso me pareció sospechoso, los humanos nunca hacen nada gratis, bueno, eso pensaba yo. Esperé un rato, olí la comida, esperé otro poco, la volví a oler y finalmente decidí que si aquello era una trampa, al menos habría valido la pena probarla. No fue una trampa. A la noche siguiente regresé y había otro plato, a la siguiente también. Después de varios días, el hombre comenzó a sentarse afuera mientras yo comía. No intentaba tocarme y eso me gustaba. Algunos humanos creen que porque te dieron un pedazo de comida ahora tienen derecho a agarrarte. Él no, solamente se sentaba. A veces hacía esos sonidos que usan los humanos para comunicarse. Yo obviamente no entendía la mayoría, pero conozco algunos. Ven, no, comida, fuera. Son sonidos fáciles de aprender cuando los escuchas suficientes veces y siempre ocurre algo después. Y por alguna razón todos los humanos parecen creer que PS significa algo. No significa nada, pero él seguía hablándome. Hacía sonidos durante minutos enteros mientras yo comía y, aunque no entendiera exactamente lo que decía, terminé aprendiendo algo curioso. Los humanos no necesitan que los entiendas para hablar contigo, algunas veces solamente necesitan que permanezcas ahí. Era un buen acuerdo, hasta que una noche hizo algo diferente. Abrió la puerta y no la cerró. Me quedé mirando hacia adentro. Hacía calor, afuera llovía, adentro olía a comida y afuera mi estómago estaba vacío. No fue una decisión particularmente difícil. Entré.
Esa fue la primera noche que dormí dentro del refugio de un humano y recuerdo perfectamente la sensación. No tenía que mantener un oído despierto, no tenía que preocuparme por perros, y no tenía que buscar dónde esconderme si empezaba a llover. Había una cosa blanda junto a uno de esos enormes lugares donde los humanos se sientan durante horas y estaba caliente, muy caliente. Creo que aquella fue la primera noche de mi vida en la que dormí completamente tranquilo. Después de eso seguí saliendo, pero siempre regresaba y eventualmente dejé de salir tanto. Supongo que así funcionan las mascotas. Los humanos dicen algo parecido a que ellos nos eligen, pero no estoy de acuerdo, nosotros simplemente decidimos dejar de irnos y yo decidí quedarme. El hombre era bueno conmigo, siempre había comida, me dejaba dormir donde quisiera excepto sobre una superficie alta donde él colocaba sus platos. Nunca entendí qué tenía de especial ese lugar. Me acariciaba detrás de las orejas, e incluso aprendió exactamente dónde rascarme debajo del cuello. Era bueno, realmente bueno. Por primera vez entendí por qué tantos gatos aceptaban vivir encerrados con humanos. Tal vez los había juzgado demasiado, tal vez algunos humanos sí podían ser buenos y durante algunos meses eso creí, hasta que empecé a notar la puerta. Había una habitación al final del pasillo que siempre estaba cerrada. No algunas veces, no solamente durante la noche, siempre. Al principio no me importó. Los humanos separan sus refugios en lugares distintos para hacer prácticamente todo. Tienen un lugar para dormir, otro donde guardan y preparan comida y otro donde se sientan durante varios minutos encima de una cosa blanca mientras miran fijamente un pequeño rectángulo brillante que llevan a todas partes. Como dije, son criaturas raras. Pero los gatos somos curiosos y si colocas una puerta frente a un gato y dejas claro que no puede atravesarla, acabas de convertir esa puerta en el objeto más interesante del mundo. Así que empecé a acercarme. La primera vez solamente la olí. Madera, polvo, el olor del hombre y algo más, algo muy tenue, viejo y familiar que no pude identificar. Arañé la puerta y el hombre apareció inmediatamente. No. Esa palabra sí la conocía. Me levantó y me llevó lejos. No estaba enojado, pero había algo extraño, su corazón latía rápido y pude sentirlo contra su cuerpo mientras me cargaba. Eso me pareció raro porque yo conocía ese ritmo. Lo había sentido en pájaros atrapados entre mis patas y en ratones que sabían que ya no tenían dónde esconderse. Era miedo. Pero no entendía por qué un humano tendría miedo de una puerta dentro de su propio refugio. Después dejó de importarme durante un tiempo, hasta que comenzaron las visitas. El hombre no recibía muchos humanos, casi nunca, por eso recuerdo perfectamente a la primera. Una hembra. La escuché antes de verla. Los humanos hacen muchísimo ruido al caminar y cada uno tiene un ritmo distinto. El del hombre ya me lo sabía de memoria, podía reconocerlo incluso antes de que entrara, pero aquella noche había 4 pies, 2 conocidos y 2 nuevos. Ella traía encima un olor fuerte que intentaba cubrir todos los demás, hablaba mucho y se reía, el hombre también. No me gustaba tener desconocidos dentro de mi casa, así que me escondí debajo del lugar donde el hombre solía sentarse. Sí, mi casa, para ese punto ya había decidido que también era mía. Pasaron horas y eventualmente me dormí. Cuando desperté estaba amaneciendo y el hombre estaba preparando comida, solo. Supuse que la hembra se había marchado mientras dormía y no pensé demasiado en ello. Semanas después vino otro humano, esta vez un macho. La misma situación, 2 pares de pasos entrando, sonidos, conversaciones, risas y después me dormí. A la mañana siguiente solo estaba mi humano. Después ocurrió nuevamente y otra vez. Nunca eran los mismos, pero había algo que se repetía. Nunca escuchaba la puerta principal abrirse durante la noche. Eso comenzó a molestarme. Mis oídos son buenos, muy buenos. Puedo escuchar un ratón moviéndose detrás de una pared, puedo escuchar al hombre abrir mi comida desde el otro extremo de la casa y puedo escuchar cosas que los humanos ni siquiera parecen notar. Definitivamente habría escuchado aquella puerta, pero quizá dormía demasiado profundo. Eso pensé hasta la 4ª visita. Aquella noche decidí permanecer despierto. Era otra hembra. Llegó cuando el cielo comenzaba a oscurecer. El hombre preparó comida, hablaron, se rieron y yo observaba desde arriba de un mueble. Ella me acarició y me cayó bien. Olía a otro gato, eso siempre suma puntos. Pasó el tiempo y eventualmente caminaron hacia el pasillo. Escuché 4 pies y después una puerta, pero no fue la principal, fue la del final del pasillo, la puerta que nunca se abría. Me bajé del mueble y caminé hasta allí. Estaba cerrada nuevamente. Podía escuchar sus voces detrás, hasta que dejaron de hablar.
Esperé, no sé cuánto, pero fue mucho. Finalmente la puerta se abrió. Salió el hombre, solo. Cerró detrás de él y me encontró sentado frente a la puerta. Nos miramos. Él sonrió, me acarició la cabeza y produjo algunos sonidos que no entendí. Después se fue a dormir y yo me quedé mirando aquella puerta. La hembra no volvió a salir. A la mañana siguiente su olor seguía ahí, pero ella no. Fue entonces cuando comencé a entender que algo en aquella casa no funcionaba como yo pensaba. Los humanos creen que nosotros no prestamos atención, pero lo hacemos, simplemente no nos importan la mayoría de sus problemas. Los olores, en cambio, son diferentes. Los olores cuentan historias. Días después encontré algo debajo del lugar donde el hombre se sentaba. Era una cosa pequeña, dura y brillante que olía a aquella mujer. La tomé con la boca y el hombre me vio. Me la quitó inmediatamente. Por primera vez se enojó conmigo. No me hizo daño, pero gritó. Su voz llenó toda la casa y yo salí corriendo. Después me encerró durante horas. Cuando volvió a abrir la puerta actuaba como siempre, me dio comida, me acarició y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Y yo lo perdoné. Eso es algo que nunca me perdoné a mí mismo. Después empecé a prestar atención. Había varios cuadrados repartidos por las paredes y los muebles. Nunca me habían interesado demasiado. Eran objetos planos donde aparecían humanos completamente inmóviles, como si algún pedazo del pasado se hubiera quedado atrapado ahí. Pero había uno que el hombre miraba mucho. Aparecía él, una hembra y una cría humana. La pequeña sostenía un gato. No era yo, era naranja. A veces el hombre tomaba aquel cuadrado entre sus manos y se quedaba observándolo durante mucho tiempo, otras veces lloraba. Eso me confundía. Pensé que tal vez ellas habían desaparecido. Los humanos hacen mucho ruido cuando extrañan a alguien. Los gatos también sabemos cuando alguien no regresa, simplemente no hablamos de ello. Una noche lo escuché haciendo sonidos solo. Repitió varias veces algunos que parecían nombres y uno se repetía constantemente. Después lanzó algo contra la pared y yo me escondí. Minutos después vino a buscarme, me levantó y me apretó contra su pecho. Estaba llorando y yo permití que lo hiciera, porque todavía era mi humano. Ese es el problema, cuando quieres a alguien puedes tardar demasiado en aceptar que deberías tenerle miedo. El olor detrás de la puerta comenzó a hacerse más fuerte. Yo ya lo había olido antes, en las calles, en animales que no se levantaban, en pájaros que permanecían demasiado quietos y en algunos de aquellos compañeros que tuvieron la mala suerte de encontrarse con las cajas gigantes con ruedas. Pero había demasiadas cosas mezcladas. Estaba ese olor artificial que los humanos utilizan para cubrir otros olores, humedad y algo fuerte que hacía que mi nariz quisiera apartarse. Debajo de todo eso estaba aquel olor, el olor de algo que ya no estaba vivo. Ahora lo sé. En ese momento no quería saberlo, hasta que una tarde el hombre cometió un error. Salió y la puerta quedó entreabierta. Me quedé frente a ella. Todo mi cuerpo me decía que no entrara. Era curioso, había pasado meses queriendo saber qué había detrás y cuando finalmente tuve la oportunidad quería alejarme. Pero soy un gato, así que la empujé y entré. Estaba oscuro. Esperé unos segundos y mis ojos hicieron el resto. Había cajas, telas que los humanos utilizan para cubrir sus cuerpos, cosas que cargan cuando salen y objetos que se ponen en los pies. Había demasiados, muchísimos más de los que mi humano necesitaba. También había objetos pequeños por todas partes, cosas humanas cuyo propósito jamás entendí. Entonces reconocí un olor. Era la hembra que me había acariciado, la que olía a otro gato. Sus cosas estaban ahí, pero ella no. Seguí caminando y vi más de aquellos cuadrados con humanos inmóviles, muchos. Reconocí algunas caras. Eran humanos que habían entrado en aquella casa, humanos que nunca escuché salir. Entonces encontré uno que ya conocía. Era la hembra, la niña y el gato naranja, la antigua familia de mi humano. Había más. En algunos, la niña aparecía jugando dentro de aquella misma habitación. En otros, la mujer estaba sentada junto a una ventana. En otro, el gato naranja dormía encima de una caja. Entonces comprendí algo. Ellos habían vivido ahí. Esa habitación no siempre había estado cerrada. Seguí avanzando hasta encontrar una pequeña tira que tenía pelos naranjas. Me acerqué y la olí. Era vieja, muy vieja, pero el olor seguía ahí. Era él, el gato de aquellos cuadrados. Y mezclado con su olor estaba el otro, ese olor que ningún animal necesita que le expliquen. Retrocedí y fue entonces cuando escuché la puerta principal. Mi humano había regresado. Nunca olvidaré sus pasos.
Entró, dejó sus cosas y entonces hubo silencio. Creo que vio la puerta abierta porque dejó de moverse. Yo tampoco me moví. Durante varios segundos la casa entera quedó en silencio y después escuché sus pasos, lentos, acercándose uno detrás de otro. Salí de la habitación. Él estaba al otro extremo del pasillo. Nos miramos. Miró la puerta abierta y después me miró a mí. Entonces sonrió. No era la sonrisa que ponía cuando me daba comida ni la sonrisa que ponía cuando me encontraba dormido. Era diferente. Los humanos suelen pensar que los animales no entendemos sus expresiones, pero se equivocan. Tal vez no conocemos todas sus palabras, pero conocemos el miedo, conocemos la rabia y conocemos perfectamente la mirada de un depredador. Él comenzó a caminar hacia mí y yo retrocedí. Entonces hizo aquel sonido que utilizaba para llamarme, mi nombre, el nombre que él me había dado. Por primera vez, escucharlo me dio miedo. Corrí. Nunca había corrido así dentro de aquella casa. Salté sobre muebles mientras él venía detrás. Yo solamente buscaba una salida. La puerta principal estaba cerrada y las ventanas también. Entonces recordé el lugar donde preparaba comida. Había una abertura hacia afuera que él solía dejar ligeramente separada. Corrí, salté y empujé con la cabeza, pero no se movió. Escuché sus pasos detrás y volví a empujar. Esta vez cedió. Sentí el aire frío de afuera golpeándome el rostro y eso fue suficiente. Salté, caí afuera y corrí. No miré atrás. Atravesé calles que conocía, salté cercas, pasé entre aquellas cajas con ruedas que tanto evitaba y terminé escondiéndome debajo de una que estaba completamente fría. Esperé durante horas y nadie vino. Cuando finalmente amaneció seguía solo, como antes. Había regresado a las calles. Los primeros días fueron difíciles. Volví a buscar comida entre las bolsas que los humanos abandonaban, volví a pelear por lugares donde dormir y volví a huir de perros. Entonces descubrí algo que me avergüenza admitir. Extrañaba aquella casa. Extrañaba el lugar caliente donde dormía, extrañaba la comida e incluso lo extrañaba a él. Eso fue lo peor, porque una parte de mí todavía recordaba al humano que se sentaba bajo la lluvia sin intentar tocarme, pero otra parte recordaba aquella habitación, las cosas de todos aquellos humanos, los cuadrados con sus caras y los pelos naranjas. Así que nunca regresé. Pasaron meses. Volví a convertirme en el gato que era antes, más desconfiado, más viejo y bastante menos estúpido, hasta que una noche encontré un olor. Estaba lejos, en otro grupo de casas, pero lo reconocí inmediatamente. Era él. Seguí el rastro. No sé por qué lo hice. Tal vez fue curiosidad, tal vez quería comprobar que estaba equivocado. Llegué frente a una casa que no era la misma, era más pequeña y de una de sus ventanas salía aquella luz artificial que los humanos utilizan cuando desaparece el sol. Me escondí entre unas plantas y entonces lo vi. Mi antiguo humano salió. Se veía igual, tranquilo, normal. Llevaba algo entre las manos. Era un plato. Lo dejó frente a la puerta y regresó adentro. Pensé en irme hasta que apareció otro gato. Era pequeño y flaco, probablemente llevaba poco tiempo viviendo en las calles. Se acercó al plato, lo olió, miró hacia la casa y comenzó a comer. Sentí algo extraño. Quise acercarme, quise espantarlo, quise hacer algo, pero entonces la puerta se abrió y el hombre apareció. El pequeño gato retrocedió. El hombre no intentó tocarlo, simplemente se sentó cerca, exactamente como había hecho conmigo. Ahí lo entendí. Yo nunca había sido especial. No me había encontrado por casualidad, no había sentido lástima por mí, simplemente era mi turno. Me quedé observando desde la oscuridad. El pequeño gato terminó de comer y el hombre dejó la puerta abierta mientras esperaba. Yo sabía perfectamente qué iba a ocurrir. El gato miró hacia adentro y después miró la calle. Hacía frío, dentro había calor, afuera tenía hambre y dentro había comida. El pequeño dio un paso, después otro y finalmente entró. La puerta comenzó a cerrarse y durante un segundo el hombre miró hacia donde yo estaba. No sé si pudo verme. Espero que no. La puerta terminó de cerrarse y yo me fui. Nunca regresé. Desde entonces no dejo que los humanos me toquen. Algunos todavía me dejan comida y a veces acepto. No soy idiota, comida gratis es comida gratis, pero nunca entro. No importa cuánto llueva, no importa cuánto frío haga y no importa qué tan amable parezca el humano. Prefiero las calles y prefiero dormir con un ojo abierto, porque después de tantos años observándolos finalmente comprendí algo sobre ustedes. Los animales somos bastante simples.
Un perro enojado te enseña los dientes, un gato asustado arquea la espalda, un oso se levanta y deja bastante claro que no quiere que sigas acercándote. Incluso algunos de esos animales largos que se arrastran por el suelo hacen ruido antes de atacar. Pero ustedes son diferentes. Ustedes pueden sonreír, pueden acariciarte, pueden alimentarte, pueden darte un nombre y pueden hacerte sentir que finalmente encontraste un lugar al que perteneces. Pueden hacer todo eso sin dejar de ser peligrosos. A veces pienso en aquel gato naranja. Nunca supe qué ocurrió realmente con él y tampoco quiero saberlo. A veces pienso en la niña de aquellos cuadrados, en la mujer y en todos aquellos humanos que entraron en la casa y que nunca escuché salir. Algunas noches, cuando encuentro un lugar alto desde donde observar las ventanas de los humanos, pienso en él. Quizá sigue dejando platos frente a alguna puerta, quizá otro gato está comiendo ahora mismo, quizá otro animal piensa que finalmente tuvo suerte. Con el tiempo aprendí que un humano te dé comida no significa que sea bueno, que te deje entrar a su refugio no significa que estés a salvo y que te acaricie no significa que puedas confiar en él. Me gustan las calles. Suena extraño, sí, pero me gusta estar aquí porque aquí sé quién quiere hacerme daño. Un perro me ladra, otro gato me gruñe y un humano me espanta. Todos dejan claras sus intenciones. Después de conocer realmente a los humanos, entendí que hay cosas mucho peores que pasar frío, tener hambre o dormir bajo la lluvia, porque en la calle, por lo menos, puedo ver venir a los monstruos.